Romanos se conoce como la epístola de la justificación. O sea, el tema principal, tengo eco ahí, Andy. El tema principal, tengo más. El tema principal, cada epístola, y para quizás haya personas que no sepan lo que es una epístola es una carta pública. Así como hay cartas privadas, que uno se la dirige específicamente a una persona, como el caso de la tercera carta de Juan. Tengo más todavía, que le habla el apóstol Juan a su amado hermano Gayo. Usted lee ahí, va a ver que le habla a Gayo. No quiere decir que lo que Juan le habló a Gayo no te sirva a ti o no me sirva a mí, pero fue una carta dirigida a una persona específica. Pero las epístolas del apóstol Pablo son dirigidas a la iglesia, donde único hay mensaje para la iglesia, y es algo que debemos tener cuidado, porque es muy fácil, es muy fácil resbalarse o deslizarse de la gracia. Caer de la gracia no significa caer de la salvación. Caer de la gracia, y la palabra habla de eso, donde dicen, el que esté firme mire que no caiga. De lo que está hablando es de que uno conoció gracia, conoció la justificación por la fe y no por la obra, y de momento en el transcurso, en el camino, como no es lo más popular, no es lo que se oye en la radio y la televisión, uno puede deslizarse y empezar a querer resolver los problemas de la forma que lo resolvíamos antes, que era a través de la obra, el ayuno, la vigilia, etc. Eso es fácil, porque no es lo popular en este momento. Entonces, en esta ocasión, Pablo, que es la persona que Dios escoge por alguna razón específica, pudo haber escogido a Nicolás, pero no lo escogió, fue a Saulo de Tarso. Lo escogió para revelar, el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. O sea, antes que el mundo fuera, antes que este planeta fuera, ya Dios tenía el mensaje de la gracia allí listo y dispuesto. Lo que sucedía era que para que el mensaje de la gracia tuviera un fundamento, era necesario esperar, a que viniera el que pusiera cuerpo partido, sangre derramada. O sea, la gracia no se podía predicar antes, porque no había un fundamento. La gracia, tú puedes resumirla en que otro hizo por ti lo que tú tenías que hacer por ti mismo, pero que lo que tú hacías por ti no alcanzaba la justicia de Dios. Entonces, por eso, aunque Dios tenía ahí la gracia preparada desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía todas las cosas que nosotros íbamos a hacer, y antes que nosotros inclusive existiéramos, ya Dios tenía predestinado el Cordero para sacarnos del rollo. Dios no podía manifestar la gracia porque no había el sacrificio. Si Dios hubiese querido manifestar gracia en los tiempos de Moisés, se lo hubiese chispoteado, porque no había un sacrificio sobre el cual la gracia tuviera su fundamento. Entonces, una vez vino Jesús y puso su cuerpo y derramó su sangre, entonces nosotros podemos hablarle a la gente de rescate, o como se conoce, salvación. Por eso es que Jesús, nunca en sus 33 años y pico de vida y sus 3 años y pico de ministerio, nunca, jamás, diferente a lo que hablan los religiosos, nunca habló de salvación a nadie. Y no habló de salvación porque no podía. Jesús no podía hablar de salvación basado en ¿qué? Nosotros hablamos de salvación basado en el sacrificio de Jesús. Pero Jesús no podía hablar de salvación basado en ¿qué? No podía hablar de salvación basado en la ley de Moisés, que era lo que vivió Jesús, y en los tiempos de Jesús, que era tiempo de ley, eso era lo que se conocía. El hombre tratando de justificarse por sus obras a través de tratar de cumplir los 613 mandamientos ceremoniales que tenía la ley. Entonces, basado en el sacrificio que Jesús hizo, que dice la Biblia en Hebreos 10, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, quiere decir que no hay que hacer más sacrificio, no hay que poner más ofrenda, ya con lo que Él hizo fue suficiente. Entonces, basado en ese fundamento, entonces Dios establece el pacto de la gracia, establecido sobre mejores promesas. Entonces, cuando usted quiera conocer de gracia, tiene que ir donde está Pablo. No puede ir donde Nicolás, ni donde Julián, ni donde Pedro, ni donde Juan. Ellos no fueron los predestinados por Dios.
El predestinado por Dios, dice Gálatas capítulo 1, que Dios desde antes de la fundación del mundo por alguna razón escogió a Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol Pablo, para revelar este misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. Inclusive en 1 Corintios, Pablo, en el versículo 2 dice, hablamos sabiduría y no sabiduría de este siglo, porque la sabiduría de este siglo perece. Diga perece. Pregúntele a Mary Lynch si perece o no perece. Pregúntale a Wachovia y pregúntale a Washington Mutual y a Lehman Brothers y a toda esa gente a ver si perece o no perece. Pero la sabiduría de Dios no perece. Pero dice que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. ¿Ve? Y yo no sé cuánta gente aquí en esta mañana alcanzó madurez para oír lo que yo voy a hablarle. Porque la gente tiene la inclinación a deslizarse de la gracia. Poquito a poco, eso es poco a poco. Se van deslizando de la gracia y la radio y la televisión y los religiosos y cogen la gracia, que es lo que está de moda hoy en día, de los predicadores para no quedarse atrás, mencionar mucho la palabra gracia. Pero el hecho de que mencionen la palabra gracia no quiere decir que te están ministrando gracia. ¿Tú entiendes? Ellos salieron del pentecostalismo ese brutal, donde la mujer no se podía pintar, ni podía usar aretes, ni podía usar pantalones, ni se podía cortar el cabello, ni se podía ir a la playa. Y quizás estoy hablando con gente que no sabe de lo que yo me refiero, pero los que estuvieron en el pentecostalismo, vaya, por favor. ¿Ah? Ir al cine era el infierno. Oído, ir a la peluquería era sentarse en silla de escarnecedores. Ir a la playa, vaya, cuando iban en grupos de la iglesia, iban con saya larga y con blusas largas y con mangas largas. Así era. Entonces hay un grupo, oído, que salió de ahí, se metió al mensaje de fe, y al meterse al mensaje de fe, entonces usted los ve que se pintan, gloria a Dios por pintarse, hasta yo me gusta pintarme para lucir más bonito. No, mentira. Entonces las mujeres usan arete y se pintan el pelo, y entonces ellos entraron en ese mensaje de fe. Pero entonces llegó el tiempo de hablar la gracia, y entonces hubimos unos cuantos que aceptamos el reto de Dios de hablar la gracia, un mensaje que no es popular, porque entonces la gracia empieza a quitarle los rudimentos a todas estas personalidades. Pero entonces al mismo tiempo la gente empezó a inquietarse por la gracia. La gente empezaron a decirle a estos predicadores, oye, hay algo más que lo que tú estás predicando, todo no es fe y prosperidad, también hay gracia. Pero cuando ellos enfrentan el problema de la gracia, la situación que tiene la gracia para ellos es que la gracia te dice que con una sola ofrenda Él te hizo perfecto para siempre. Entonces cuando uno con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, eso elimina por completo cualquier cosa que tú como hombre o mujer quieras hacer para justificarte delante de Dios. Y es donde a estos predicadores no les cuadra. Entonces la decisión que ellos han tomado es hablar o mencionar la palabra gracia, agarrar el mensaje de la gracia y solamente mencionar de ese mensaje lo que no comprometa. Pero cuando tú quieres conocer gracia, tienes que meterte allí a lo que Dios llama el perito arquitecto, el edificador, que no es otro más que el apóstol Pablo. Entonces Dios tenía eso allí guardado desde antes de la fundación del mundo, pero hacía falta el fundamento, y el fundamento no era otro que la sangre, diga sangre, de eso hemos estado hablando. La sangre viene a ser el fundamento sobre el cual Dios edifica su iglesia, donde el cual Dios edifica la gracia. Entonces, Romanos tiene un destino de parte de Dios de hablarle a la iglesia, diga a la iglesia, sobre la justificación por la fe. Diga la fe. Bueno, entonces la fe es la certeza de lo que uno espera, la demostración de lo que no. Quiere decir que el que opera en cosas que se ven no está operando en fe. Dice la propia palabra, y todas estas cosas que yo te estoy haciendo mención se encuentran en esas 14 epístolas que el apóstol Pablo recibió del resucitado a través del Espíritu Santo. Dice allí que caminamos por fe y no por... Esa es la gracia. Entonces, tiene diferentes temas.
Dios le revela no simplemente para los hermanos de aquella época, porque por ejemplo hay un error ahí gramatical, yo no sé si con intención o mala intención, no sé cómo los que hicieron o copiaron las Biblias lo hicieron, pero ahí dice la epístola del apóstol Pablo a los romanos. No se debe leer así, se debe leer así: la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, porque él no le escribió a los romanos, él escribió posiblemente a un judío que estaba viviendo en Roma en ese momento, pero ya había recibido a Jesucristo y estaba asistiendo al grupo de las catacumbas y de las cuevas donde se metían ellos, ¿ve? A esa gente. Y el mensaje de la iglesia que estaba en Roma en ese momento era el mensaje de la justificación por la fe en su sangre. Diga sangre. Sangre es lo más poderoso. Lo más poderoso es sangre. Diga sangre. Pero hay que funcionar en la sangre a través de la fe en la sangre, o me explico, a través del conocimiento en lo que la sangre produjo para nosotros. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad. Y no era tanto un mensaje para la época en la cual Jesús vivió, sino era un mensaje, ¿sabes que hay mensajes que son para el momento y se extienden hacia el futuro? O sea, que nunca pasan de moda. Entonces, esta expresión que tuvo Jesús, de conoceréis la verdad, y la verdad al conocerla nos hará libre, ahí siempre debíamos tener la disciplina de poner nosotros mismos, aunque fuera mentalmente o imaginariamente, donde dice conoceré la verdad, poner una rayita en blanco y ahí poner el tema en cuestión. Nosotros queremos, por ejemplo, ser libres de ciertas y determinadas cosas, que la sangre produce esa libertad. Ponemos ahí: conoceré la verdad sobre la sangre. Y al conocer la verdad sobre la sangre, seré libre de la sangre, de lo que me hace libre la sangre. Cuando queremos ser libres financieramente, tenemos que conocer la verdad sobre lo que Dios dice sobre la finanza, oído, y hacerlo. Cuando Dios nos ha hablado y nos ha insistido de que no es bueno meternos en deuda, hemos recibido el conocimiento, pero no lo hemos hecho. Hello. ¿Sí o no? Entonces uno es libre a través del conocimiento, y a través de la fe en ese conocimiento, pues uno se declara libre. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma es buena para ti y para mí. Esa era la dirección que llevaba esa carta abierta, por eso se llama epístola. O sea, hay ciertas y determinadas palabras que se vuelven rutina, que la gente no le toma el valor. El hecho de que sea epístola indica que también es buena para ti. Porque epístola quiere decir una carta pública. No es una carta privada, no es una carta que Dios a través de Pablo le escribió a Nicolás o a Julián o a Serapio, sino una carta que era pública, una epístola, una carta abierta, que si era buena para la iglesia que estaba en Roma, es buena para ti también. Entonces la epístola hacia la iglesia que estaba en Roma, que ahí tú lo lees, lo que lees a los romanos, es en cuanto a la justificación por la fe en la sangre. Igual que cuando Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Galacia. El tema principal de la carta a la iglesia que estaba en Galacia es que Pablo, el perito arquitecto, pasó por allí, por Galacia, le habló a la iglesia sobre gracia y siguió en su misión. Fue a otros lugares. Tiempo más tarde, Pablo se entera que entonces atrás de él vinieron otros predicadores. Diga predicadores. No eran satánicos, no eran brujeros, no eran mala gente, eran predicadores. Y entre esos predicadores se encuentran estos tres personajes que tú los conoces: Pedro, Santiago y Juan. Con unos galones o con unos atributos tremendos, porque eran individuos que habían caminado con Jesús. Vaya, era una cancha, era una lija. ¿Tú qué? No, yo no. ¿Y tú? No, yo caminé con Jesús. ¿O no? El duro, el mascalacachimba, el tipo duro, el que más sabe, caminaron con ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo, oído,
que no era objetivo. El mensaje de la gracia no es objetivo. El mensaje de la gracia ofende. Porque tú dejas de ser objetivo cuando tú hablas la verdad a gente que piensan de una manera diferente. ¿Sí o no? Por ejemplo, Jesús no fue objetivo. Lamentablemente no podemos copiar el ser objetivo de parte de Jesús, porque objetivo es una persona que quiere decir las cosas pero que a nadie le molesten. Entonces Jesús no cumplió esa parte, porque Jesús no era objetivo. De lo que aprendemos de Jesús es de decirle a la gente religiosa de su época: sepulcro blanqueado, que por fuera están bien arreglados y por dentro son una osamenta podrida. Vaya, si tú me dices que eso es ser objetivo, me equivoqué yo. Juan el Bautista, generación, el apóstol Pablo, ¿quién os enseñó a deslizarse de la verdad con la cual yo os engendré? ¿Quién os embrujó? Escribiéndole a los galatianos. Y después dijo: ojalá se mutilaran, lo que está diciendo, ojalá se castraran el propio miembro viril ellos cuando traten de circuncidarlos a ustedes, diciéndole que la salvación está en la circuncisión. Ojalá se capen ellos también. Vaya, ahí perdió la objetividad Pablo. Entonces, objetividad y verdad bíblica. Porque es igual que cuando tú dices: hermano, cuidado con los ladrones. La gente dice: pero ¿quiénes son los ladrones? Ponme el tanto, porque yo sé que hay ladrones, pero ¿quiénes son? Si hay una banda de policía que está robando, uno tiene que decirle a la gente, si uno pierde la objetividad, pero le dice la verdad diciendo: está de moda que los policías toquen la puerta de la casa y te roben, pero no son policías. Entonces la gente dice: wow, hay que cuidarse de quién. Entonces la gente conoció la verdad sobre los ladrones. Entonces la epístola o la carta pública o la carta abierta de Jesucristo a la iglesia en los Romanos se trata de la justificación. Lea conmigo Romanos 5. Vamos a hacer algunos toques sobre algo que hemos venido hablando sobre la sangre anterior para ponernos al día, y vamos a ver hasta dónde nos lleva Dios aquí. Vamos a leer en el verso 1. Romanos 5, verso 1. Dice: justificados pues. Ok. Justificado. Justificado es cuando a uno, viene de la palabra justicia, lo declaran justo, lo declaran libre, lo declaran inocente. Es cuando uno es juzgado, viene de la palabra justicia. O sea, quiere decir que la persona tiene algo o alguna causa por la cual ser juzgado. Pero lo juzgan y sale libre. Y le dicen a la persona, como dice la doctora Polo: caso cerrado, he dicho. Y mete con el martillo ese duro. Eso es justificación. Justificación, en este caso, delante de Dios. En esta mañana, tú y yo podemos estar con una conciencia limpia, con una mente tranquila. Podemos estar con una actitud de reposo porque hemos sido justificados delante de Dios, y cuando Dios nos mira, no importa lo que tú hayas hecho esta mañana antes de venir para acá. Dios cuando te mira te ve justo, porque te ve no a través de lo que tú haces, sino te ve a través de la sangre. Y entonces tú, por la fe en esa sangre, te declaras justo, justificado delante de Dios. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que aquel que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por ti y por mí, para que nosotros fuéramos llamados, hechos la justicia, diga la justicia de Dios en Él. O sea, tú y yo no solamente hemos sido justificados,
Si nosotros nos han llamado la justicia, nos han hecho la justicia de Dios aquí en la tierra, para que no nos quedara ningún tipo de duda, porque una persona puede ser lavado y después vuelve a ser ensuciado. ¿Ves? Pero en este caso Dios dijo, para que en la mente de ellos no quede duda, no los voy a llamar simplemente justificados, los voy a llamar la justicia, los voy a llamar el agua y el jabón. Naturalmente que uno, cuando conoce el lugar que Dios nos ha elevado en Cristo, empieza a tener conocimiento de todas estas verdades, yo pienso, ¿no?, que lo menos que hace una persona al conocer esta verdad es tomar ventaja sobre eso. Porque de todas maneras, sin el interés o el afán de ofender ni ser crítico, yo llevo 20 años predicando ya gracia, ¿ves? Y también fui pentecostal. O sea, conozco el monstruo porque viví en sus extrañas. O sea, he vivido más tiempo en la gracia que en la ley. Y dentro de la ley conocí más horrores dentro de la iglesia que en la gracia. Eso no quiere decir que no haya gente, las hay, porque siempre las hay. Pero quiere decir que este mensaje, diferente a como quizás algunas personas piensan, y no es porque yo sea divino, sino porque a través de los años se me han acercado gente con su mente religiosa a decirme, pastor, pero no hables eso, porque la gente cuando oye eso, entonces se va a pecar. Hello. Por tú oír este mensaje de que Dios te ve justo y Dios te declara la justicia, ¿tú te vas a ir a pecar? Entonces, justificados pues por la... Porque es que si te vas a hacer cosas malas, eso te trae consecuencias. ¿Sí o no? Dios no, Dios te mira a través de ¿dónde? Tu problema no es con Dios, tu problema es que todo lo que el hombre sembrare. Eso es todo. Entonces uno es sabio, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios, y entonces uno hace un esfuerzo, porque no es fácil, hay que ser disciplinado en alimentar más el hombre interior. No hablo del espíritu, el espíritu está justo, pero tenemos un hombre interior que es el que finalmente toma la decisión por nosotros. Entonces nosotros somos sabios y somos disciplinados. Utilizamos tiempo para meditar en la palabra, utilizamos tiempo para orar, utilizamos tiempo para tener una relación con Dios, y eso va alimentando ese hombre interior, de manera que cuando llegue el momento de tomar la decisión, esa lucha o esa batalla que todos nosotros, diga todos nosotros, pastor, usted también, más que tú. Esa es la diferencia entre Moab y otros, que los otros esconden y se visten de que son, al ser pastores son intocables, y la vida y la realidad nos enseña otra cosa. ¿Sí o no? Las noticias, inclusive noticias que salen acerca de los pastores haciendo unos desastres ahí más o menos, nos enseña que no es como ellos dicen, ¿ves? Es como digo yo, es como dice Moab. Yo me tengo que cuidar no es de Satanás, sino de mí, porque yo tengo un mí mismo. Yo tengo otro Moab. Yo tengo dos Moab. El apóstol Pablo en una ocasión decía, estoy confundido. Hello, el apóstol Pablo. Tienen buena suerte estos reverendos que ellos no se confunden nunca. Yo a veces me he confundido tanto. Pablo decía que tengo una confusión, que yo no sé si tú te identificas con esta confusión de Pablo. Él decía, estoy confundido, porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Te ha pasado a ti? Qué tremendo. Gucha, que es todos los días. Lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. ¿Qué me pasa? Yo pensé que esto no era así. Yo pensé que era como decían los evangélicos. Y no puedo ser objetivo cuando digo evangélicos, porque los religiosos son los evangélicos. Porque aún los evangélicos, que son los más religiosos de todos, hablan mal de los religiosos, haciéndole creer a la gente que ellos no son religiosos. Aló, eso es lo que está de moda.
Es lo que está de moda. Yo tengo que ser muy franco contigo, muy abierto. Antes se decía, no hablen de los católicos. No, si los católicos necesitaron saber y cayeron en la realidad que lo que decía el cura no era así, finalmente salieron de ahí. Ahora hay que decir que los evangélicos son más religiosos que los católicos. Pastor, no hable de los evangélicos. ¿Y qué voy a decir? Que hay un ladrón por ahí, no voy a decirle a la gente que es el policía. De quien usted se tiene que cuidar más hoy en día es de los evangélicos. Son los más religiosos, que te hacen todavía creer que ellos no son religiosos. Y el hecho de que se pongan aretes, se pinten la boca, no quiere decir que han dejado de ser religiosos, porque ahí no es donde está el asunto. Es lo que el hombre trata de hacer oído. El asunto de Dios no estaba ni en los aretes, ni en la pintura de labios, ni en el corte de pelo. El asunto de Dios está en que la gente quiera justificarse delante de Él a través de lo que ellos hacen. Todo pastor evangélico que vaya en esa línea es un religioso. Y dejé de ser objetivo esta mañana. Pero te tengo que decir la verdad, yo tengo que trazar una línea, yo tengo que poner una etiqueta en el ministerio para que todos estemos en la misma. Entonces Pablo decía, ¿qué será esto que a mí me pasa? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, mas lo que quiero hacer, no lo hago, y me pasa por el pecado que está en mi carne, que mi carne es mala todavía. Me engañaron, decía, me parece estar oyendo a Pablo diciendo como yo, me engañaron cuando me bautizaron en agua. Que me dijeron que el viejo hombre se quedaba sepultado, me engañaron. Resulta que el viejo hombre salió del agua y sigue siendo... Me sigue hablando al pasado, me sigue gustando la muchacha de la esquina, me sigue atrayendo las ganas de fumar, me sigue atrayendo el bacardí o el whisky o lo que sea, me sigue atrayendo el ir al casino a jugar mi dinero. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Será que esto no es para mí? No, sí es para ti. Lo que pasa es que no conocimos la verdad acerca de la carne, del alma y del espíritu, y eso nos estaba traicionando. Somos tres personas en una. Somos carne, somos el hombre interior y somos alma. Donde está la victoria es en que alimentemos ese hombre interior. Que lo alimentemos con la palabra, lo alimentemos con la adoración, lo alimentemos con la relación nuestra con Dios. Que a pesar de nuestros defectos hagamos una disciplina. Porque yo no he conocido a nadie todavía que me diga, no puedo esperar que amanezca para irme a orar. Yo digo, ya va a amanecer, tengo que orar. Yo no sé tú. Si yo te dijera lo contrario, te estaría engañando, sería un religioso más, pero no es así. Entonces la oración o la relación con Dios se trata de disciplina. De sabemos que ahí donde está nuestra victoria, de saber que ahí donde está el alimento del hombre interior. No que no veamos películas, no que no vayamos al cine, no que no hagamos un barbecue, no que no vayamos a la playa, no que no vayamos a la peluquería, pero que tengamos un equilibrio de manera que tengamos la sabiduría de edificar más ese hombre interior que el otro, porque el otro todavía está ahí. Pero todavía está ahí, tú lo sabes, hello. Tú lo sabes. Nosotros hemos conocido personas que han sido unos personajes muy temibles en lo que se llama el mundo, el sistema, como querramos llamarlo. Entonces, de momento vienen, se meten en un ministerio y la unción los agarra. Y tú ves entonces ese personaje convertido de león a oveja. Tú te quedas, tú dices, wow. Mira qué cambio ha dado. Pero de momento también hemos conocido gente de esa que de momento se sale de abajo de la sombrilla. Y cuando tú oyes hablar, ya al otro día se compran una pistola, se compran una escopeta. ¿Y qué pasó? Lo mismo, que se confiaron demasiado en la carne y no se dieron cuenta que la carne todavía sabía hacer todo lo que hicieron. Ella la aprendió. Ahora lo que pasa es que la carne no ha cambiado, pero está sometida por el hombre interior que ha desarrollado más fuerza. ¿Estamos? Mientras tanto, estamos en esa batalla, diga batalla. Mientras estamos en esa batalla, Dios nos mira por la sangre. Porque en esa batalla hay quien... ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Qué dice el público? Mientras esa batalla está ahí, entonces Dios dice, yo sé que ellos entran en una batalla. Esa carne mala, esa carne llena de deseos engañosos, cuerpo de humillación, los va a estar constantemente atacando y queriéndolos humillar. Y yo sé que en algún momento, a pesar de que ellos van a desarrollar disciplina y a pesar de que van a querer, le va a pasar como el apóstol Pablo, que a veces quería pero no lo hacía, y a veces no quería y sí lo hacía. Y mientras tanto el palo va y viene, ¿verdad? O el hacha va y viene, que descanse el palo. Los miro a través de la sangre. Y no importa si tropezaron o cayeron, ahí voy a estar yo para levantarlos otra vez, porque los voy a ver como la justicia mía. Y eso lo único que lo hace es la sangre. Eso, hermanito querido, bendecido de Dios, yo no sé a dónde puedan llegar estos mensajes. No lo hace ni el ayuno, no lo hace ni el aceite, ni lo hace el agua del bautismo, ni lo puede hacer tampoco un pedacito de pan o jugo que te den una vez al mes en la iglesia. Diga la sangre. Si hubiese sido aquello, Jesús no hubiese tenido que padecer tanto. Dios hubiese terminado diciendo, ok, vamos a hacer un cuadrito ahí, vamos a hacer el librito de las instrucciones y las recetas religiosas. Ayunen una vez a la semana, así, así, así. Vayan a la iglesia todos los domingos y de vez en cuando los miércoles. Échense aceite todos los domingos. Coman pan y jugo una vez al mes. ¿Qué otra cosa se hace? Y no dejen nunca de meterse en el charco de agua. No, Dios dijo, sobre estos fundamentos yo no puedo levantar una iglesia justa y perfecta. Tiene que hacer algo más poderosa. Y de la forma en que yo he creado a esta gente, los he creado a mi imagen y semejanza. No puedo pagar por ellos el precio de un chivo ni de un carnero. Tengo que pagar un precio más alto. No solamente para poderlos rescatar, oído, escucha, sino para que les sobre. Es como cuando tú compras un anillo de plata y das en intercambio un anillo de oro. ¿Qué te dice el joyero? Todavía te queda en fondo, hello. Todavía te queda tanto en crédito porque lo que tú me diste vale más que lo que tú te llevaste, hello. Entonces cuando Dios te rescató a ti, puso un rescate más alto que el tuyo. Quiere decir, para que te pagara por lo tuyo y te sobrara para el futuro. Justificados pues por la fe. Diga, estoy justificado. Tenemos paz para con Dios. Tú puedes hablar con Dios, puedes adorar a Dios. Tú no tienes que esperar al domingo de que vengas a la iglesia y el pastor te ponga las manos para que entonces puedas sentir la paz con Dios. Cuando uno tiene una conciencia de obras muertas, conciencia de rudimentos, tú nunca te sientes justificado. Sino uno siempre está pensando, ¿será que esto me fue mal porque no hace 3 días que no ayuno? ¿O será que me fue mal porque no fui el domingo a la iglesia, sino que me fui para la playa? Entonces siempre la persona se está cuestionando las cosas que pasen de acuerdo a lo que ellos pueden hacer. Y Dios no nos mira a nosotros de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Dios nos mira a nosotros de acuerdo a lo que ya Jesús hizo. Diga, está en pasado. Por eso las epístolas son tan importantes para la iglesia, porque en las epístolas, oído, escucha, todo está en pasado. Mientras en el Antiguo Testamento todo estaba en futuro. Lo que está en futuro tú nunca lo puedes disfrutar. Pero lo que está en pasado tú lo puedes disfrutar todos los días, porque ya fue hecho. Ya fue terminado. Ya nosotros no tenemos que decirle a Dios que haga más nada. Ya todo lo que Él iba a hacer, ya lo hizo. Dice ahí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Por la? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no. A esta gracia en la cual estamos, ¿cómo? La gracia es que esté firme. Es necesario estar firme, porque es muy fácil deslizarse. Porque lo otro, escúchame,
Lo otro que no es gracia también está en el mismo libro. Lo que Dios le dirigió al pueblo de Israel, que tú no eres pueblo de Israel, que era la ley judaizante, el tratar de justificarse delante de Dios por lo que se hacía, está en el mismo libro. Y el libro, de una forma errónea por el hecho de que se llame Biblia, la gente piensa que la palabra Biblia tiene que ver con algo espiritual. Y la palabra Biblia lo único que quiere decir es biblos, libro. O sea, esto es un libro. La palabra Biblia en sí mismo. Si todos los domingos cuando yo me parara aquí o cualquier predicador dijera, vamos a abrir el libro, no estamos diciendo nada más ni nada menos, estamos diciendo lo que para nosotros en español quiere decir la palabra biblos, que es una palabra latina, que traducida al inglés es Bible, que traducida al español es libro o Biblia. La han puesto así, pero es libro. Entonces, en el mismo libro están los dos pactos. Cuando tú lees Gálatas 4, 19 en adelante, lo dice ahí el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, que un pacto era para los judíos y otro pacto era para la iglesia. Entonces, al ser tu iglesia, tú tienes que buscar en este libro lo que te corresponde a ti. Hazte la idea de que tú encuentras un libro y hay un mensaje ahí para los mexicanos, otro para los cubanos, otro para los hondureños, otro para los nicaragüenses, etcétera, etcétera. Y tú vas allí de acuerdo a tu nación a buscar las instrucciones para ti, donde dice cuál es tu presidente, qué es lo que se come en tu país, etcétera, etcétera. Pues aquí es igual. Aquí en el mismo libro, por eso es tan fácil de deslizarse uno. Es tan fácil de uno agarrar un versículo o un mensaje que Dios le haya dado al pueblo de Israel y como está en el mismo libro, empezarlo a decirlo en la iglesia. Es de donde la gente saca el mensaje Dios te bendiga. Es un mensaje que está en Números capítulo 6 y dice, Jehová dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, dígale que Dios te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti. Eso es un mensaje al pueblo de Israel en sentido futuro. Pero en la gracia, cuando tú lees lo que hay para la iglesia, dice, aquel que ya tuvo misericordia de nosotros, que ya estamos guardados en Jesucristo y ya nos bendijo con toda bendición. ¿Viste lo fácil que es deslizarse? Claro, si tú haces un sondeo o haces una estadística, tú vas a ver que es más común y corriente el mensaje Dios te bendiga que el bendecido. Entonces, por eso es que te digo que es fácil deslizarse, porque es lo más que uno oye. Es el mensaje donde tú dejas de ser objetivo. Porque al decirle bendecido a uno que está en un círculo religioso y ellos te miran de mala cara y tú cuando estás con ellos para no ofenderlos, en vez de decirle bendecido, le dice Dios te bendiga. O lo que ahora está más tibio, ya es más pasable, bendiciones. Ese no ofende ya. Antes ofendía. Antes ofendía, porque es lo mismo, cuando tú eres religioso le quieres arrancar algo que lo han estado haciendo por tantos años, él se ofende, pero a alguien por ahí, y yo sé quién fue, lo trajo, y fue de bendición en aquellos momentos, pero ahí está anclada la iglesia evangélica ahora, bendiciones, y tú oyes a los predicadores decir, porque ya estamos bendecidos, entonces al final del programa dice, Dios le bendiga hermano, bendiciones, vaya, no saben conjugar verbos. O me va bendecido, o lo estoy, o cómo es la cosa. Diga Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y eso es lo que está operando en este tiempo profético. Hay unos vientos proféticos babilónicos, quiere decir que todo el mundo está confundido. La iglesia está confundida. Oído, aló, que nadie lo sepa. El sistema financiero, los que se supone que sabían. Donde los que se rompen el lomo trabajando van y le dicen a ellos, toma, inviérteme tú ese dinero que tú eres el que sabe. ¿Sí o no? Los últimos días yo no estaba por aquí, pero yo estaba al tanto de las noticias.
Porque te acuerdas que hablamos de que el día malo venía, hubieron gente que hasta se molestaron conmigo en la iglesia. Escúchalo, está otra vez hablando del día malo. No, si yo no estoy hablando para producirlo, ya él está aquí. Lo que te estoy es alertando antes que lleguen otras cosas que tú no las has visto venir, pero que ya mi Dios me mostró que venían. Tú sabes los únicos que se le puede hacer un poco de caso en esta época, a los profesores de economía de las universidades. Porque ellos no tienen un interés creado. Ellos lo que te dicen es lo que ellos creen por el ambiente. Porque si tú oyes a los políticos, por ejemplo, McCain la semana pasada dijo, el país de Estados Unidos, Norteamérica, puedo declarar que está más sólido económicamente que nunca. Y a los 4 días, Mary Lynch buscando quien lo compre, el otro, ¿cómo se llama? Lehman Brothers a la quiebra, Wachovia, Washington Mutual, JP Morgan, un desastre financiero. Y hacía 4 días este señor decía que la economía de los Estados Unidos estaba más sólida que nunca. Los profesores de la universidad son los únicos que ahora uno puede más o menos ir, porque ellos no tienen ningún tipo de interés privado. Ellos están por los estudios que son muy fáciles de entender, que supply equals demand, la cosa está bien, pero cuando hay más supply que demanda, la cosa está mal. Y como la gente no está comprando, la cosa está como de odinga. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿cómo? ¿Cómo estamos en la gracia? Firme. No es una posición fácil. No es una posición muchas veces agradable, es una posición comprometedora, bastante comprometedora. Sobre todo si uno tiene relación con el mundo religioso. Es mejor estar en un grupo de gente religiosa y decir que tú eres ateo. Porque a la vez que tú dices que eres cristiano y te hacen así, o echas para adelante y le empiezas a aclarar el misterio a lo cual tú has sido llamado. O enseguida dejas de ser agradable al grupo. Al religioso todo lo que no es conforme a lo que ellos creen o enseñan es herejía. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Viste que no hay más de una? En la cual estamos ¿cómo? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia evidencia o prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en por Él seremos salvos de la ira. Y cuando hablamos de ira ahí, entendemos que no es que Dios va a derramar su ira sobre ti para destruirte. Dios no hace eso. Sino que son situaciones que vienen, que lo único que nos lleva al otro lado es la sangre. Diga, la fe en su sangre. Vamos a trasladarnos a un lugar ahí, que se llama Pretorio. Vamos a buscarlo allá en Marcos 15. Marcos 15. Entonces, poniéndonos al día un poquito, hay gente quizás que están hoy por primera vez, no lo han oído. Es bueno que no se vayan. Nuestro interés, por lo menos el mío, nunca es que la gente después de oírme se quede impresionada.
O sea, yo pudiera impresionarte, pero si te vas sin el conocimiento no dice nada. Empiezo a tirarte palabras en griego, en hebreo ahí, y vaya, cuando tú sales por esa puerta dices, ¿de dónde sacaron ese tipo? Vaya, por favor, lo último del mundo. Pero mi interés es que tú te vayas entendiendo la palabra. Por eso a veces uso lenguajes tan populares, muchas veces pudiéramos decir callejeros, que es el que tú hablas siempre y es el que te hace entender bien. Jesús no derramó toda su sangre en el Calvario. Jesús derramó su sangre en 3 lugares diferentes. Derramó su primera sangre, y cuando decimos que derramó su primera sangre, o su segunda o su tercera, la derramó de una parte del cuerpo diferente, producida por una tortura diferente, con un propósito diferente. Si acaso Dios nos permite llegar hasta ahí, vamos a hablar de los 7 tipos de maldiciones que incluía la ley, los 7 espíritus de Dios que deben operar en la iglesia, hablar los 7 beneficios que produjo la sangre, pero ahora estamos ahí, no sé hasta dónde Dios nos permita llegar en esta ocasión. La primera sangre que Jesús derrama es la sangre que Él derrama en Getsemaní. Oído, estamos hablando de la sangre la cual a nosotros, por lo menos a mí, no me cuesta trabajo exponerla a la gente. No tengo que forzarla, no tengo que meterme ahí 4 horas tratando de convencerte, sino lo que la palabra por sí sola expone. Hay sangre del ombligo, pero no sabemos si echó sangre o no. Además, cuando a él le cortaron el ombligo al nacer, él no estaba consciente de lo que él estaba haciendo. O sea que no, es una sangre que ya, igual que la del prepucio, hay hombres que cuando le cortan el prepucio no sangran. Entonces yo no puedo meterme a una enseñanza que tenga que esforzarte demasiado las cosas para que tú la entiendas. Porque yo no puedo, oído, darte nada recalentado. Yo tengo que darte algo donde al yo exponértelo, tu hombre interior lo reciba fácil. ¿Sí? La única forma que impide que la persona lo reciba es que empiece a comparar lo que uno le está compartiendo con lo que le enseña la religión. Ahí hay una lucha, ¿ves? Porque entonces empieza a comparar y a decir, pero a mí la iglesia de las asambleas de Dios, la de fulano, la pentecostal, no me lo enseñaron así. Pero si está en la Biblia, uno debe ser honesto y decir, aunque no me lo enseñaron así, la verdad de Dios es esta. Y desechar aquel conocimiento. Es lo único que impide que lo que yo te comparto, que a mí me lo ha revelado Dios en oración, tú no lo recibas fácil. Porque se supone que lo que yo te estoy compartiendo no debe ser nada nuevo para ti. Sino yo solamente te estoy recordando lo que Dios cuando te creó en el principio de tu creación, que ahora mismo tu mente y la mía llena de tanta basura no nos permite recordar, sino cuando estábamos espíritus justos y perfectos, todavía no habíamos bajado al plano tierra, todavía no nos habíamos contaminado con todo esto, que estuvimos, nadie sabe decirnos cuántos millones de años estuvimos en el espíritu, jugueteando con Dios todos los días, sin que nada se interpusiera entre Dios y nosotros, sin la carne esta mala que es la que se interpone y no nos deja que oremos como debemos orar, que pensemos como debemos pensar, sino que ella nos ala y nos lleva a humillarnos cada día, sino en aquel plano espíritu, que fue como cuando Dios nos creó espíritu, semejante a su semejanza, a su imagen, que éramos justos y perfectos antes de caer a este lugar, que después fue cuando Dios formó al hombre. Hay que distinguir creación de formación. En aquel plano, todo esto que yo te estoy hablando, Dios te lo habló. Pasa que la mente nuestra se ha llenado de tanta basura que estamos así, ¿no? Pero ahora yo lo que te estoy es recordando lo que ya se supone que tú sepas. O sea, quiere decir que yo no puedo forcejear la enseñanza contigo. Cuando hay que forcejearle, cuando uno quiere... tú sabes, querer probar un punto de vista personal de uno. Ahí hay que forcejearla, hay que apretarla a la gente. Pero la primera sangre que Jesús derrama, que es en Getsemaní,
que es cuando ya él decide, en medio de su agonía, aceptar el reto que había puesto Dios delante de él, era para librarnos de la agonía mental. Para librarnos de la agonía mental. Oído, este conocimiento, al mismo tiempo que te hace libre, no lo puede hacer ningún reverendo por ti. ¿Entendimos? Que es a lo que la gente está acostumbrada a que le hagan. Esto lo tienes que hacer sumé, tú. Por la fe en su sangre, que derramó por mí en el Getsemaní, yo me declaro libre de esta agonía. No es que vamos a ignorar lo que está pasando en Merrill Lynch y en Lehman Brothers y el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. No podemos ignorarlo, porque para uno tomar y hacer preparativos y plan y prepararse tiene que saber qué es lo que está pasando. Pero yo me declaro libre, diga, yo me declaro libre de toda agonía mental. No importa lo que yo oiga. Porque quiero decirte noticias nuevas, no has oído nada todavía. Los que saben están diciendo que esta que viene es peor que la del año 30. Claro, nosotros ninguno vivimos año 30 de adultos, a no ser Rolando. Mira a Mayra, oye, a Mayra le encanta que uno le dé cuero a Rolando. Pero lo que pasó en el año 30 es que la gente que tenía su confianza puesta en el billete, de momento se vio que lo perdieron. Porque, por ejemplo, los bancos te aseguran hasta $100,000. Si tú tienes 1,000,000, pierdes 900. Y hay gente que no tiene la capacidad de aguantar eso. Entonces, vestidos de cuello y corbata, la gente se lanzaban de los edificios, se suicidaban. Lo que comían era una vez al día una sopa que hacía el gobierno con un pedazo de pan, y separaban la gente que habían sido hasta hace una semana multimillonarios a que le dieran un jarrito de sopa. Eso se vivió en este país. ¿Ok? O sea, hay que estar preparado, pero diga, la fe en su sangre me libra de toda agonía mental. Oído, vamos a ver una tendencia de las iglesias a no hacer esto que yo te estoy enseñando, sino a incrementar el rudimento. Van a incrementar, lo vas a oír, si tú, pero lo oíste aquí primero. Como dice Ambrosio, ¿no? Una hora antes que los demás. Vamos a ver un incremento en la obra, en el rudimento, sobre todo en el ayuno y las vigilias. Oído, voy a decir algo que va a parecer contraproducente para la iglesia. Va a haber un incremento en levantar ofrendas, haciéndole creer a la gente que a través de eso van a salir adelante. O sea, diciéndole a la gente que es la hora del sacrificio. Vas a oírlo, quizás entre un mes, 2 meses, 3 meses. Va a haber un incremento en eso. Inclusive iglesias que han empezado a tocar la gracia van a ser así otra vez. Porque no va a ser el mensaje más popular todavía. Hay un momento, mucha gente, nosotros mismos, no nosotros, ustedes mismos han abandonado el mensaje de la gracia. Porque abandonar el mensaje de la gracia quiere decir que no lo comparten con nadie. Tienen miedo a compartirlo, porque la gente los ve a ustedes como bichos raros. ¿Sí o no? Es así. Porque tú no te reúnes con santeros, tú no te reúnes con drogadictos, tú te reúnes con religiosos. Y cuando llegas a esos grupos, te ven como bichos raros, porque tú eres el único que dice bendecido. ¿Viste? No te entienden. Pero tu trabajo es hacer, no atacándolo a la gente, diciendo esto, sino la Biblia dice, mira, que Dios en el sacrificio de Jesús nos hizo a nosotros muchas cosas. Voy otra vez. En el sacrificio Dios nos hizo muchas cosas que antes nos éramos. Lo popular es nos hizo reyes. Pero no le enseñan a la gente a reinar en vida. Porque para reinar en vida hay que recibir la abundancia, mala palabra.
La abundancia de la gracia y la justicia como un regalo, no como una obra de ayuno. ¿Viste? Entonces te hizo rey, sacerdote, más que vencedor. Hasta ahí llegan, ¿no? Rey, sacerdote, más que vencedor. No, eso no lo tocan todavía, ¿no? No, piedras vivas no, por favor. Hasta ahí. Pero es que Dios te hizo la justicia. Dios te hizo la circuncisión. O sea, circuncisión quiere decir, en el antiguo pacto a los judíos, era un pacto carnal, donde el sacerdote circuncidaba el prepucio del varón para declararlo justo y limpio. Pero en esta dispensación, en este pacto, ya Dios no circuncida, o Dios no está al tanto en cuanto a asuntos religiosos del prepucio del hombre. Eso se encargan los padres y los enfermeros y los médicos por asuntos de higiene, para que no te llamen caballero cubierto. ¿Estamos? ¿Me explico? En esta dispensación llamada gracia, donde Dios está interesado es en circuncidar tu corazón, tu conciencia de obras muertas. Entonces, si tú eres la justicia y tú eres la circuncisión, ¿cuál debe ser tu estilo de vida? Si yo dijera, tú eres el carpintero, ¿cuál debe ser tu estilo de vida? Madera, clavo, sierra, martillo. ¿Ese es tu estilo de vida? Si yo te digo, tú eres la secretaria, ¿qué hace la secretaria? Toma dictado, escríbenla eso, coge el teléfono, métele mentira a la gente cuando llama. Él no está. Dile que no estoy. Si tú eres el doctor, pues lo tuyo es con el estetoscopio, poniendo a la gente, haciéndole la cita, mirándola, haciéndole. Tengo que ingresarte porque tengo que comprar un carro a la mujer. Entonces, si tú eres la circuncisión, ¿cuál es nuestro estilo, o debería ser nuestro estilo de vida cada vez que topamos con alguien? ¿Circuncidarlo? Quitarle toda obra muerta de su corazón y sembrarle el evangelio de la gracia ahí. Para eso tú no tienes que ofender a la gente. Para eso tú lo único que tienes que hacer es empezar diciendo a la gente lo que Dios dice que ellos son, más nada que eso. Que cuando tan pronto tú le digas lo que ellos son en Él, es todo lo diferente a lo que le dicen los religiosos allá. Va a decir, aquí hay algo diferente, hay algo nuevo. Pero tú has pecado en no hacerlo. No debo decir pecado. Has fallado en no hacerlo. Llegaste a un punto ahí y de momento empezaste. Porque no es popular, hay que sufrir, causa tribulación, la gente se va, la gente después de cierto tiempo todavía quiere que le pongan las manos, etcétera, etcétera. Todavía están esperando que lo llamen a la casa y lo traten como si fuera un niño de escuela dominical para que regrese a la iglesia. Pero entonces fíjate dónde estamos, en un punto, pero entonces hay otro grupo que son los que entraron en fe y en prosperidad y puedes pintarte, usa pantalones y todo, que han empezado a hacer así. ¿Por qué? Han empezado a mencionar la palabra gracia, porque ellos han dicho, no me puedo quedar atrás. Porque ya he oído, hay libros, internet, radio, televisión, que esta gente de Barbón han estado hablando 20 años aquí en Colombia, en Honduras, que ya hay algo más y la gente está inquieta. Déjame yo adormecerlos con mencionarle la palabra gracia. Entonces ellos están ahí. Pero ellos van a llegar a un punto donde la gracia es muy peligrosa. Porque la gracia te lleva a un callejón sin salida, me llevó a mí. Yo empecé a hablar de predestinación, que quiere decir que Dios me preparó mi principio y mi final. Y cuando entendí predestinación dije, si Dios me preparó el final y Dios dice que me creó en amor, mi final no puede ser el infierno. Y los va llevando porque la gracia filtra. Mira, la gracia filtró al propio Jesús. Jesús era Jesús. Y cuando Jesús resucitó, le dijo al apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18. De manera que de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así.
sino como el resucitado. Entonces va a llegar un punto en que vamos a ver, no sé cuándo será, puede ser dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, pero de que estamos ahora en el momento de Babilonia, confusión en todas partes. En todas partes estamos viendo confusión, porque imagínate lo que este gobierno le está diciendo al consumidor. Oído, este es el mensaje, sin ellos darse cuenta, la mayoría de la gente lamentablemente no se da cuenta. Le están diciendo, le vamos a quitar a ustedes 700 mil millones de dólares y se lo vamos a dar a la gente que nos llevó a donde estamos sin producir cambios, para que no nos vuelvan a llevar otra vez a donde ya estamos. Porque yo pienso, y es una cosa obvia y lógica, que si tú estás tocando flauta y de momento el sonido de la flauta a ti no te agrada, tú tienes que cambiar el instrumento. Tú si sigues tocando flauta no vas a oír sonido de tambor. Pues si esta gente no hace una estructura nueva de un sistema diferente, con los 700 mil millones de dólares, el caos va a ser mayor que el que tenemos ahora. Porque ellos van a seguir haciendo lo mismo. ¿Y dónde nos va a llevar lo mismo? Lo mismo lleva más de lo mismo. Entonces eso lo que ha creado es una inseguridad y una falta de confianza en el consumidor. En decir, y las estadísticas y las encuestas lo dicen. La gente ya no es tonta, ya tú no puedes amarrar como antes, como dice el dicho, en el campo, que tú amarrabas antes los perros con un chorizo. Y como miraban que era una cadena, se le quedaban mirando. Ahora el perro se come chorizo. Porque la gente está muy golpeada en todos los aspectos que se refiere. Entonces, la gente está oyendo noticias. Y no es que uno deje guiar la vida de uno por las noticias. Pero hay noticias que son noticias, hay que verlas. Ahí mismo el gobierno quebrado tuvo que echarle mano para administrar a Freddie Mac y Fannie Mae. Porque se descubrió el fraude hipotecario que estaba escondido y apañado por los congresistas. Y entonces hay ya investigaciones en el FBI, en este momento 26 entidades de inversiones y bancarias. Ya JP Morgan está pidiéndole permiso al gobierno para pasar de ser un banco de inversión a un banco comercial, de los que hace chequecitos. O sea, una confusión que ellos mismos no saben lo que van a hacer. Entonces, ese es el tiempo, por eso yo no me canso de decirte que a ti, bendecido, te ha tocado vivir el tiempo más interesante de toda la historia. Donde es una confusión increíble, y cuando hay confusión, ¿tú sabes qué pasa? Que siempre va a haber cambios. Siempre va a haber cambios, hay que estar preparado para esos cambios. Mira, hay que permitir ser uno el lujo de ver cómo cosas en tu vida mueren para que otras tomen vida. Hay que permitirse el lujo de uno no aferrarse a nada. Hay que permitirse uno el lujo de no cuestionar a Dios en lo que está pasando, porque aunque nosotros creemos una cosa, Dios tiene preparada otra mejor. Y para que siempre haya cosas mejores, tienen que haber cambios. Oído, nunca pueden haber cosas mejores si las cosas siguen igual. ¿Aló? Entonces el problema donde está la gente es que la gente no quiere que le muevan el piso. Ellos quieren mejorar, pero sin que le muevan el piso. No es el transcurso de la historia. Para que las cosas mejoren, tienen que haber cambios, porque si siguen igual, estoy hablando con gente que tiene un cerebro para pensar. ¿Cómo tú puedes pensar que las cosas pueden mejorar si sigue igual? Entonces escucha, aquellos que hoy en día tienen un trabajo, cuídenlo. Pero el hecho de que tú tengas un trabajo y todos los viernes tú cobres un cheque, no quiere decir que tú no estés al tanto de lo que está pasando a tu alrededor. Porque el que está cobrando todos los viernes se piensa que todo está igual. Y no es así. No es así. Pasa que la gente cuando todos los viernes cobran lo mismo que cobraban hace un año, para ellos está igual. No es así. Este país le pidió 800 mil millones de dólares prestados a los chinos. Y ahora le está queriendo quitar 700 mil millones al del bolsillo a la gente que ya están reventados, que no pueden más, para dárselo a los que llevaron al país a la situación donde está.
Entonces a los jóvenes hay que enseñarles eso, porque nuestros hijos han vivido una generación sin escasez ninguna. Es el Nintendo, es el par de zapatos de 100 pesos, es la comodidad en todo. Tú tienes la responsabilidad de sentar a tu hijo y enseñarle lo que está pasando, no para que él se asuste, para decirle que de toda situación negativa, Dios siempre a través de la historia ha sido capaz de sacar a su gente adelante y hacer una situación mejor. Pero que a ellos no le tome esto por sorpresa, sino que uno los enseñe a que todo no llega y cae del cielo. No es así, que cuesta trabajo y cada día que pase se va a poner peor. Se tiene que poner peor para que haya el cambio. Que sean conscientes de lo que está pasando. Dios nos anunció que venía un día malo cuando aquello estaba todo. Pero se ha puesto más malo, ¿no? ¿O no? Y se va a poner peor. 2009 promete ser un año. Porque todavía la fuerza laboral que no han despedido las grandes corporaciones no está en la calle. Y los que están en la calle están cobrando el desempleo, el unemployment. Pero hay un momento en que a esa gente se le acaba el cobro del unemployment. Eso es a mediados de 2009. Diga, fe en su sangre me libra de toda agonía mental. Ven conmigo al pretorio. Bueno, me debes una hora de la semana pasada, ¿no? Diga conmigo, mi corazón rebosa. Palabra buena. Mi lengua es lengua de escribiente ligero. Yo puedo escribir mis pasos con mi lengua, basado en lo que rebosa mi corazón, que es palabra buena. Ok. En Marcos 15. En Marcos 15 ya vimos que Jesús derramó una sangre de los capilares de su frente en Getsemaní. Eso fue por nuestra agonía mental. Derramó 3 sangres en el pretorio. 3 sangres en el pretorio. La palabra pretorio quiere decir sala de justicia, también quiere decir casa de gobernación, donde está el gobernador o el procónsul, porque tenía diferentes departamentos, pero lo que más se hacía allí era juzgar a la gente. Juzgar a la gente. Allí estábamos nosotros representados. Estábamos representados en la persona de un individuo que se llama o se llamaba Barrabás. Lo que podía haber sido Barrabás lo eras tú. Porque Barrabás estaba allí por malo, por criminal, por ladrón. Barrabás merecía la muerte. Pero a Barrabás lo intercambiaron por el justo. Era tan fuerte lo que pasaba en el Palacio de Justicia que los judíos entregaron a Jesús allí y no quisieron entrar. Porque diga conmigo, el religioso es, ¿cómo se llama esa gente? Que son temerosos, que son supersticiosos. El religioso es supersticioso, siempre está atemorizado. Entonces los judíos no quisieron entrar al pretorio, no fuera que se les fuera a pegar. Pero como yo soy la justicia, puedo entrar donde quiera, porque a mí no se me pega nada. Yo puedo entrar donde quiera, no tengo que tenerle miedo a nada. Si un santero tiene una manzana y me la ofrece, yo me la como, aunque se la haya dado Santa Bárbara.
Porque yo soy la. Entonces ellos que son supersticiosos, ¿viste? De afuera le dijeron a Poncio Pilato, júzgalo tú, porque es que allá adentro han juzgado a mucha gente. Y ese ambiente allá adentro está cargado. Está lleno de demonios, está lleno de fantasmas y de cosas. A lo mejor entramos ahí y nos contaminamos, oído, escucha, y mañana no vamos a poder comer la Pascua. Porque no vamos a estar nosotros lo suficientemente limpios. Entonces el que estaba supuesto a morir se llamaba Barrabás. Y de aquí en esta sala, ¿cuántos estaban supuestos a morir? Menos uno. Vicente. No, Vicente no levantó la mano porque él era el primero en la fila. Vicente era candela. Entonces el que estaba supuesto a morir allí era ¿quién? Barrabás. Ahí estaba Barrabás. Entonces juzgan a Jesús, que es el justo. Entonces recordemos que Jesús, ya su mente no funcionaba igual a cuando estaba en Getsemaní. En Getsemaní él sube sin haber derramado la sangre, sin haber sido libre de la agonía. Y dice Hebreos 5:7 que estaba temblando y llorando, y con ruegos y lágrimas y gritos estaba allí diciendo al Padre, Padre, líbrame de esto, no me hagas este cambio, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras, hasta que finalmente aceptó. Cuando él derramó su sangre, que fue libre de la agonía, ya bajó un Jesús diferente. Ya no era un Jesús temeroso, ya no era un Jesús miedoso, ya no era un Jesús tembloroso, ya era el Jesús que se paraba delante del gobernador de Poncio Pilato, el que tenía la última palabra, y le decía, tú no tienes autoridad sobre mí ninguna, si no te fueres dada de arriba, porque aquí no es que me van a quitar la vida, sino mi vida la pongo yo porque tengo el poder para volverla a tomar. Era un Jesús diferente, libre de toda agonía mental. Primero, antes de derramar la sangre, temeroso, lleno de ansiedades y de temores, y llorando y gritando. Una vez derramó su sangre, ya era Jesús con un reino. Primero era nadie, ahora es uno que le dice a Poncio Pilato, ¿tú quién eres? Mi reino no es este mundo. Primero era un miserable, ahora tiene un reino. Primero estaba temblando y ahora le habla a Poncio Pilato con autoridad, le habla con prudencia, le habla sin miedo, le habla con una convicción, una entereza impresionante. Y le dice, tú dices que tu autoridad puede quitarme a mí la vida, pues yo tengo noticias para ti. Tú a mí no me puedes quitar la vida si no te fuera dado el poder de arriba. Y además a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo mismo la pongo porque tengo el poder para volverla a tomar. Pero diga conmigo, fue después que se libró de la agonía. Igual nos pasa a nosotros. Nos entra la agonía mental, hay que librarse de eso por la fe en su sangre. No por el ayuno, ni por el aceite, ni porque nos hagan algo, sino por lo que ya él... Pretorio, sala de justicia, juicio. Están juzgando a un inocente. Cuando se juzga a un inocente, la única forma de condenarlo es a través de mentiras. Y el propio Poncio Pilato entendió que hablaban mentiras en contra de Jesús porque sentían envidia de él. Allí en el pretorio Jesús derrama 3 sangres. 2 otra vez de la cabeza por productos de torturas diferentes. Una, la corona de espinas. Jesús usaba una espina que en Cuba se conoce como aroma, que es una espina muy larga, pero que se parte, no se dobla. Cuando uno se hinca con una espina de esa, se le parte dentro de la carne. Esa corona de espinas estaba ahí con el propósito de producir fiebre, producir infección, inclusive producir tétano. La otra fueron los golpes en la cabeza. Los golpes en la cabeza es lo que narra Isaías 53. Hematomizaron su cabeza. O sea, no era precisamente buscando una sangre exterior, sino una sangre interior. En el hebreo es Abal Shatá, donde nos libró de la opresión mental, nos libró del tormento, y el tormento se sufre en la mente. La otra sangre en el pretorio
La de la sanidad. Por su llaga fuimos curados. Dice que le quitaron la ropa que él tenía, que era una ropa muy costosa. Lo flagelaron de una forma brutal, más brutal que lo que podemos ver en la película de Mel Gibson. Le pusieron una púrpura, una manta color púrpura. Y después de pasado el rato que esa sangre se secó en esa manta, antes de ponerle sus vestidos otra vez, le desgarraron esa manta que estaba impregnada en la sangre seca, habiendo creado una llaga. Por eso Isaías dice, por su, no dice por sus, sino por su, una sola llaga. Ahí hubo el juicio. Ahí Dios compró la justicia para nosotros, dentro del pretorio. Allí nos intercambiaron por Él. Segunda de Corintios 5. Verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Diga, yo fui hecho justicia. Vamos a Romanos otra vez y vamos a terminar. Romanos 5. Romanos 5. Verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar en vida? ¿Quién? Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y qué más? Y el don de la justicia, la palabra don quiere decir regalo. Quiere decir que hemos sido justificados y hemos sido declarados la justicia de Dios como un regalo. Diga, no hice nada para hacer la justicia. Cuando allí en el pretorio cambiaron a Barrabás por Jesús, ese fue el precio. Dejaron oído, dejaron ir libre a Barrabás, como nos dejaron ir libre a nosotros. Y al justo que no había cometido pecado, lo condenaron a muerte. Quiere decir que lo que yo me merecía lo pagó Jesús. Y a mí me declararon libre y libre para siempre. Como un Barrabás que fui intercambiado por el justo Jesús. Lea conmigo ahora Romanos 11. Romanos 11. Y de paso te digo que donde único hay sangre es en la gracia. Todas las demás sangre de la gracia para atrás era sangre de chivo y de carnero, palomino, pero sangre que limpia, que justifica, que liberta, que redime, que compra, que emblanquece, solo en la gracia. Romanos 11:6. Y si por gracia, ayúdame a leerlo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decir que la gracia y la obra son enemigos.